restaura mi vida. Darse cuenta, en estos versículos que acabamos de leer, dice, la mano de mi Dios, dice, la buena mano de Dios estaba con él. Tal vez otros tengan otra versión, porque en la Nueva Versión Internacional tiene otras palabras. Dice, la mano bondadosa de Dios estaba con él. Y tal vez otras personas tengan otra versión, pero por ahí vamos, ¿sí? Recuerden, el tema de esta tarde se llama la mano de mi Dios sobre mí. ¿Quién era Esdras? Si los que estamos aquí estamos siguiendo la lectura de la palabra que tenemos diariamente, de acuerdo a la guía que estamos usando con el pastor David, y todos los que se han decidido leer la Biblia de acuerdo a esa guía, estamos leyendo estos días del capítulo de Esdras, ¿sí? Quiero decirles un poquito quién era Esdras. Esdras era un descendiente de Aarón. Todos saben que era Aarón un sacerdote. Entonces Esdras también era sacerdote. Le escogió Dios para ser instrumento de bien para Israel, a fin de honrar el ministerio sacerdotal, cuya gloria se había oscurecido mucho a causa de la deportación. Ustedes saben que el libro antes de Esdras es Segunda de Crónicas. ¿Y en qué termina el libro de Crónicas? Termina que son deportados los de Israel, ¿no es cierto? Son deportados porque hubo pecado y porque pasaron muchas cosas y fueron ellos deportados a Babilonia. Entonces, como que el ministerio sacerdotal quedó un poco oscurecido, como que quedó, según estaba yo leyendo, dice, quedó eclipsado, que quiere decir quedó oscurecido mucho este ministerio a causa de la deportación. Dice además, Esdras era un erudito, era un escriba diligente, era una persona muy instruida en la ley y buen conocedor del léxico y del estilo, era de gran piedad y santo celo. Además dice que Esdras había preparado su corazón para escudriñar la ley de Jehová y para cumplirla. Los caldeos, dice, entre los que se había criado, escuchen esto porque quiero que le vayan poniendo mucha atención y van a ver que este tema que le hemos puesto la mano de mi Dios sobre mí, ¿por qué le hemos puesto ese tema? Dice que Esdras estudió con los caldeos, él se había criado con los caldeos y los caldeos eran famosos por su literatura, en especial por el estudio de las estrellas. Pero Esdras superó la tentación, dice, de dedicarse a este estudio. La ley de Dios suponía para él muchísimo más que todos los escritos de magos y astrólogos. Se dedicó al estudio de las escrituras no solo para conocerlas bien y para enseñar en Israel, sino para cumplirlas. Y para enseñar, aprendió para todo esto, dice que él preparó su corazón, lo que nos da a entender su gran determinación. ¿Sí? Él era Esdras. Ya hemos escuchado que descendía de Aarón, que era un sacerdote, que era una persona, un escriba, que era muy instruido en la ley de Jehová, que además dice que fue criado con los caldeos. Entonces era una persona esforzada, era una persona, sobre todo que aquí dice, que preparó su corazón para entender la palabra de Dios. Entonces podemos ver en Esdras que era un hombre determinado en acercarse a Dios, en conocer su palabra, en ponerla en práctica, y también podemos decir que era muy comprometido con el Señor. Ahora, ¿cuál es el contexto o cuál es el tema por qué Esdras llega a Jerusalén? Muchos tal vez hemos leído, pero tal vez otros no sepamos. ¿Con qué propósito llega Esdras a Jerusalén? Vamos a leer, por favor, Esdras, el siguiente capítulo, Esdras capítulo 7, perdón. Esdras capítulo 7, vamos a leer el versículo 11 al versículo 14. Esdras capítulo 7, versículo 11 al versículo 14, dice lo siguiente. Recuerden, yo estoy leyendo Reina Valera 1977. Dice: esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Versado era una persona instruida, era una persona que conocía sobre un tema, o sea, era una persona que sabía de lo que compartía, sabía de lo que hablaba. Eso es el concepto de la palabra versado. Dice el versículo 12:
Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel que en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a inspeccionar Judea y Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. ¿Ya? Entonces vemos que Esdras tuvo un propósito. ¿Cuál fue el propósito de llegar a Jerusalén? Dice, ustedes saben que ahí se destruyó el templo a Dios, ¿verdad? El templo que habían construido los israelitas fue destruido. Entonces Esdras llega a ese lugar, llega deportado de Babilonia a Israel. Y ahí habían algunos judíos, algunos israelitas, pero estos judíos, estos israelitas, recuerden que por la deportación ellos ya, tal vez ya no, vamos a decir, se olvidaron que eran cristianos o se olvidaron tal vez de la palabra de Dios. Entonces este Esdras llega enviado por el rey, le dice, anda a Jerusalén, y tú que eres una persona muy instruida, que eres una persona que sabe de la palabra de Dios, que eres un versado en la palabra de Dios, anda y enséñales. Ahora, ¿por qué el rey, un rey que no conocía de Dios, le envía a Esdras? Tal vez alguien sabe. Fue enviado porque Dios mismo puso en el corazón de este hombre que le diga a Esdras que él vaya a predicar o a enseñar la palabra de Dios nuevamente a Jerusalén. ¿Sí? Esdras fue enviado por el mismo rey Artajerjes porque Dios puso eso en su corazón. Dios le puso en el corazón a Artajerjes que él vaya y enseñe la palabra de Dios. Ahora, vamos a ver por qué a Esdras. ¿Por qué no pudo llamar a otra persona? ¿Por qué no pudo haber llamado a otro sacerdote? ¿Por qué no pudo haber llamado a un levita? ¿Por qué no pudo haber llamado a una persona que servía a Dios? ¿Por qué no llamó a otra persona? Y aquí vamos a ir viendo, vamos a ir descubriendo por qué le llamó a Esdras. ¿Por qué la mano de mi Dios, por qué la mano de Dios estaba sobre él? Sí, vamos a ver por qué Artajerjes le dice a Esdras que él vaya. Vamos a leer ahora Esdras capítulo 7, desde el versículo 23 al versículo 26. Esdras capítulo 7, versículo 23 al versículo 26. ¿Ya tienen? Esdras capítulo 7, versículo 23 al versículo 26. Dice, el versículo 23, todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo, para que no caiga su ira sobre el reino del rey y de sus hijos. Miren este versículo. Artajerjes no conocía de Dios. Artajerjes no era un cristiano, no era una persona que iba a la iglesia, no era un cristiano. Y él le dice a Esdras, le dice, para que no caiga su ira sobre el reino del rey y de sus hijos. El versículo 24 dice, os hacemos saber también que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, nadie podrá imponerles tributo, contribución ni renta. En el versículo 25 dice, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce le enseñarás. Miren, vamos viendo aquí algo interesante, que Esdras conocía la palabra del Señor, ¿no es cierto? Pero también Artajerjes le dijo en el versículo 25, le dijo, y al que no las conoce le enseñarás. Entonces Esdras cumplía la palabra de Dios, pero también él enseñaba. Y el versículo 26 dice, y cualquiera que no cumpla la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. ¿Sí? Hasta aquí vemos que ya hemos visto quién era Esdras, con qué propósito le mandó el rey Artajerjes a Esdras a Jerusalén, y también por qué Dios le escogió a Esdras, ¿no es cierto? Ya hemos visto que era sacerdote, que era una persona escriba y muchas cosas más. Ahora miren, los que han leído el libro de Esdras
saben que hasta ahí como que todo va bien. Esdras llega a Jerusalén, Esdras empieza a hacer su labor, empieza a hacer para lo que él fue enviado, que fue a enseñar la palabra, que empezó a enseñar a los que no conocían la palabra y también a compartir a los que ya eran cristianos. Ahora miren, ¿qué es lo que pasa hasta aquí en esta historia de Esdras? Recuerden que Esdras al inicio dijo 2 veces, en Esdras capítulo 7 dijo, la mano de Dios, la buena mano de Dios estaba sobre mí. La buena mano de Dios estaba sobre mí. ¿Por qué le hemos puesto la mano de mi Dios sobre mí? Primero, miren, un rey que no era cristiano, un rey que no conocía a Dios, que no conocía a Jehová en ese tiempo, decide primerito mandarle a este hombre a que vaya a Jerusalén. ¿Con el permiso de quién? ¿Con el derecho de qué? Solamente la mano de Dios sobre su vida le permitió hacer eso. Ahora, más adelante, él dice que esta misma mano de Dios le permite que este mismo rey le dice, si tú necesitas tesoros, si tú necesitas plata, si tú necesitas materiales para seguir la construcción del templo, le dice, pide lo que tú quieras. Le dice, pídeles a los que estaban en ese tiempo encargados de Babilonia, les dice, pídeles lo que tú quieras, que ellos te van a ayudar. Pídele lo que tú quieras, que ellos te van a ayudar. Ellos te van a dar lo que tú les pidas. Tú no tengas miedo, ellos te van a dar todo. Y dicho y hecho, ellos le dan todo a Esdras. Le dan absolutamente todo. Dice que él no tenía necesidad de nada. Necesidad de nada. Le dio todo. Pero Esdras siempre dice que esto es por la mano de mi Dios sobre mi vida. La mano de mi Dios sobre mí. Ahora miren algo aquí. Vamos a ir a Esdras capítulo 8. Vamos a enfocarnos en Esdras capítulo 7, 8 y 9, ¿sí? Esdras capítulo 8 dice lo siguiente, el versículo 15 al versículo 20. Quiero que le pongan mucha atención a este versículo que vamos a leer, porque en lo que yo estaba investigando es algo que es muy, muy triste, digamos, y a la misma vez también es algo difícil de creerlo, pero es cierto. Esdras capítulo 8, versículo 15 al versículo 20 dice lo siguiente. A estos jefes de familia les reuní junto al arroyo que corre hacia el río Ahava, y allí estuvimos acampados 3 días. Cuando pasé revista a todo el pueblo y a los sacerdotes, no encontré a ningún descendiente de Leví. Entonces mandé llamar a Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatán, Jarib, Elnatán, Natán, Zacarías y Mesulam, que eran jefes del pueblo, y también a Joyarib y Elnatán, que eran maestros. Miren, aquí hemos visto levitas, hemos visto maestros, y dice, y los envié a Ido, que era el jefe de Casifia. Les encargué que les pidieran a Ido y a sus compañeros, quienes estaban al frente de Casifia, que nos proveyeran servidores para el templo de nuestro Dios. Dice el versículo 18, y como Dios estaba con nosotros, nos enviaron a un israelita muy capacitado llamado Serebías, hijo de Magli, descendiente de Leví. Con él vinieron sus hijos y sus hermanas, 18 personas en total. También nos enviaron a Hasabías y a Isaías, descendientes de Merari, junto con sus hijos y hermanos, 20 personas en total. Además del grupo que David y sus oficiales habían asignado para que ayudaran a los levitas, nos enviaron 220 servidores, los cuales fueron registrados por su nombre. Volvamos a leer el versículo 16. Dice, entonces mandé llamar a Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatán, Jarib, Elnatán, Natán, Zacarías y Mesulam, que eran jefes del pueblo, y también a Joyarib y Elnatán, que eran maestros, y los envié, dice. Les encargué, dice en el versículo 17, servidores para el templo de nuestro Dios. Miren, hermanos, Esdras era como que el único que había decidido enseñar la palabra de Dios en ese tiempo. Aquí en este versículo que hemos leído dice que en ese momento, no en ese tiempo, sino en ese momento, no había más personas que quieran enseñar la palabra de Dios. No había más personas. Dice que él le sorprendió, dice que no había
que no había ningún descendiente de Leví, que no había, dicen, ningún maestro que quiera servir en el templo de Dios, que quiera compartir la palabra de Dios. No había, dice, no había. Y según lo que yo estaba investigando, dice que en ese tiempo los levitas, los maestros, incluso los mismos sacerdotes que había en ese tiempo, dice que ellos se sentían inferiores, se sentían como que desanimados, se sentían, no sé, tristes, se sentían tal vez preocupados. ¿Por qué? Por la situación en la que estaban en ese momento viviendo, por las circunstancias que atravesaban tal vez en ese momento los del pueblo de Israel. Pero había una cosa que sobresalía de Esdras, y es que él dice que, aparte de ser un escriba, tal vez alguien sabe lo que significaba o lo que eran los escribas en ese tiempo. Es algo muy, ¿no saben? Los escribas eran los que escribían, eran secretarios, o sea, escribían y eran secretarios. Entonces, ustedes saben que las secretarias, bueno, en ese tiempo también ha habido secretarios hombres, tienen que ser mujeres pilas, ¿sí o no? Que deben estar pero anotando todo, pilas de todo. Entonces, Esdras era un escriba, porque escribía, era un secretario, él sabía todo, él escribía todo, y él no solo escribía, sino que él también practicaba lo que escribía. Pero en ese tiempo, miren, los levitas, los maestros, los sacerdotes, no había. Se desaparecieron para servir en el templo de Dios. Se fugaron, se echaron a la pera, lo que quieran, pero no había personas que sirvan en el templo de Dios. Ahora, ¿por qué no había personas que sirvan en el templo de Dios? No sabemos en ese momento exactamente o cuáles, muchos, miles de motivos hayan tenido, pero si trasladamos al tiempo actual, en el momento en el que estamos nosotros, ¿cuántos de nosotros podemos decir que en este momento estamos siendo como Esdras? ¿Cuántos de nosotros verdaderamente estamos versados en la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros estamos escudriñando la palabra de Dios cada día? ¿Cuántos de nosotros estamos leyendo la palabra de Dios cada día? ¿Y cuántos de nosotros estamos enseñando la palabra de Dios en el tiempo actual? ¿O es que las circunstancias actuales nos quieren desviar, nos quieren confundir, nos quieren tal vez desviarnos, quieren quitarnos y separarnos de la mano de Dios que esté sobre nuestra vida? Miren, la mano de Dios estaba sobre Esdras porque él era una persona que escudriñaba la palabra de Dios, era una persona que estudiaba la palabra de Dios. Si ustedes escucharon o leyeron en sus Biblias, no era una persona, dice que era un versado en la palabra de Dios, era una persona que yo me imagino que tal vez le preguntaban sus amigos, no, hoy sábado le decían, ¿hiciste tu devocional? Solo por poner un ejemplo. Yo estoy seguro que él decía que sí. Y a veces nosotros preguntamos, o a veces nosotros mismos nos levantamos tarde, nos acostamos tarde y no leemos la palabra de Dios. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que la mano de Dios en ese momento, o sea, Dios es muy misericordioso, la verdad, pero a medida que va pasando el tiempo, la mano de Dios se va quitando sobre mí. ¿Y qué es lo que pasa cuando la mano de Dios se va quitando sobre mí? Ya no empiezan a suceder cosas milagrosas. Y más adelante vamos a ver lo que pasó, aparte de lo que les conté con Esdras, que él dice que por la mano de Dios fue a Jerusalén. Por la mano de Dios que estaba sobre su vida, el rey Artajerjes le dio todo. Pero nosotros, cuando dejamos la palabra de Dios, nos empezamos a desviar. Nos empezamos a quitarnos del camino que Dios tiene para nosotros. Y yo pregunto en esta tarde, solamente se pueden responder cada uno, ¿cómo está nuestra determinación en cada día leer la palabra de Dios? En cada día buscar la palabra de Dios. Ahora muchos me dirán, yo sí leo, excelente. Pero recuerden que Esdras dice
que no solo leía, sino que la cumplía. La cumplía la palabra de Dios. Y nosotros en este tiempo actual, yo sé que hay muchas cosas en el tiempo actual y nosotros podemos malinterpretar muchas veces la palabra de Dios en este tiempo actual. De muchas formas podemos malinterpretar. De muchas formas podemos malinterpretar la palabra de Dios. Y puede haber muchos ejemplos de los que podríamos hablar en esta tarde, pero yo estaba leyendo un libro que se llama Entrando a la adolescencia. Y yo tengo 34 años, la verdad. No sé si más antes o en este tiempo actual haya tantas cosas como vemos ahora, ¿verdad? De los adolescentes. Por ejemplo, chicos que hacen cosas que uno diría, no puedo creerlo, pero lo hacen. Y a veces de la misma iglesia hacen cosas que uno se queda sorprendido. En la misma iglesia, que uno se queda sorprendido. Y muchas veces uno les dice algo y es como que dicen, no sé, es mi libre albedrío. Y eso no está bien, porque eso es malinterpretar la palabra de Dios cuando uno hace algo que malinterpreta. Hay muchos casos más que nosotros podemos malinterpretar la palabra de Dios o nosotros podemos acomodarla a nuestra manera. Ahora, ¿saben algo más que pasa cuando nosotros no dedicamos a escudriñar la palabra de Dios como lo hacía Esdras? Puede haber muchas circunstancias en las que nosotros podemos ver, podemos escuchar, y muchas veces, aunque no lo crean, pero esto es completamente cierto, yo sí veo las noticias, pero la verdad no veo ni la tarde, yo solo veo la noche cuando llego a mi casa, veo un poquito, pero hay personas que ven las noticias de mañana, de tarde y de noche y le han decidido creerle más a las noticias que a la palabra de Dios. ¿Sí o no? Si usted habla con un cristiano, si usted habla con una persona que conoce del Señor, ya es como que la palabra de Dios queda a un lado y ahora lo que pesa más, lo que vale más son las circunstancias. ¿Y saben qué es lo que eso provoca en el pueblo de Dios? Que nosotros nos alejemos de Dios y las personas nos volvamos idólatras. Y eso mismo fue lo que le pasó a este pueblo. Eso mismo fue lo que le pasó a este pueblo, que se volvió un pueblo idólatra. ¿De qué forma nosotros nos podemos volver idólatras? Solamente cuando uno, por ejemplo, se mete al internet y ve, les voy a poner un ejemplo nomás, y ve lo que Cristiano Ronaldo, Messi ganan millones, y por ejemplo ahora que van a transferirle a un jugador a otro equipo, y hay así muchas transferencias de equipos, y vemos que hay millones que pagan los equipos por los jugadores, o en otros deportes más, y uno puede decir, ay, cómo quisiera yo que, no sé, me invento, que me caiga del cielo mucho dinero, que me gane la lotería, muchas cosas más, y nosotros, aunque no lo crean hermanos, cambiamos a Dios y nos empezamos a volver idólatras. Y así poquito a poquito es lo que nos vamos separando de Dios. Poquito a poquito. Por cualquier cosa nosotros nos podemos empezar a volver idólatras cuando nosotros dejamos de buscar la palabra de Dios así como lo hacía Esdras. Y vamos a leer ahora Esdras capítulo 9. Vamos a leer el versículo 1 al versículo 4 y vamos a ver cómo el pueblo de Dios se volvió un pueblo idólatra. Y cómo este pueblo que conocía de Dios, pero porque dejaba la palabra de Dios a un lado, se volvió idólatra. Y muchas veces en la misma iglesia podemos estar aquí, pero nuestro corazón, nuestra mente, ya no está en Dios. Se volvió a la idolatría. Y la idolatría, recuerden, no es solo tener un santito en la casa, no. La idolatría es cuando uno le ha dado el primer lugar a algo que ya no sea Dios. Y vamos a leer Esdras capítulo 9, versículo 1 al versículo 4. ¿Ya tienen? Esdras capítulo 9, versículo 1 al versículo 4. Dice así:
Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí. Escuchen esto lo que dice, diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Miren, la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Dice: cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Miren, aquí vemos cómo el pueblo se desvió del Dios. Se volvieron idólatras porque dice que ellos se juntaron con las personas que no debían juntarse. Ahora, cada uno de nosotros, en ese tiempo, ellos se volvieron idólatras porque los hombres se casaron con mujeres que no conocían de Dios. Dios les dijo no con esas mujeres y ellos hicieron eso. Y cuando eso pasó, el pueblo se volvió idólatra y otra vez volvieron a pecar contra Dios. Ahora, cada uno de nosotros, pongámonos a pensar, tal vez de qué forma, de qué manera yo me estoy alejando de Dios y estoy permitiendo en mi vida la idolatría. Puede ser tal vez el dinero, puede ser tal vez, solamente yo me invento en este momento, son palabras que me vienen a mi mente, tal vez el trabajo, tal vez un deporte, tal vez un estudio, tal vez un sueño que me separe de Dios, tal vez algo que me aleje de Dios. ¿Qué es lo que a nosotros nos está queriendo desviar de Dios? Y claro, también puede ser en el caso de un hombre que sea soltero, por ahí quererse fijar en una mujer que no sea cristiana, o en el caso de una mujer lo mismo, quererse fijar en un hombre que no es cristiano, sabiendo que la Biblia dice eso. ¿Qué es lo que nosotros nos quiere desviar del consejo de Dios? ¿Qué es lo que a nosotros nos está queriendo sacar de la palabra de Dios? ¿Qué es lo que a nosotros nos quiere hacer quitarnos la mano de Dios sobre nuestras vidas? Pensemos en un momento. Como les decía hace un instante, miren, cuando uno no lee la palabra de Dios, las enfermedades, las noticias, todo lo que nosotros vemos, y cuando nosotros no estamos firmes en la palabra de Dios, en vez de construir, eso a nosotros nos lleva a destruir. Esdras se esforzó tanto, hermanos, se esforzó tanto con el pueblo de poder construir nuevamente el templo para que vuelva a pasar esto. Que otra vez el pueblo se volvió un idólatra. Y muchos de nosotros pongámonos a pensar y digamos, tal vez por ahí alguien en este tiempo actual que es tan fácil la corrupción, que es tan fácil el robo, que es tan fácil cometer muchos delitos, muchas cosas que son no permitidas ante Dios. ¿Nosotros lo estamos haciendo o estamos nosotros obedeciendo a lo que Dios nos dice en su palabra? Esdras, miren, dice que cuando Esdras se enteró de esto, dice que se sacó, los que tienen barba, a ver, ¿quién tiene bastante barba? Por favor, tráigame un poquito de barba a ver si le duele. Dice que se sacó cabello y se sacó barba. Dice que le dolió tanto en su corazón, que fue la forma como él se arrepintió ante Dios, que fue la forma como él le pidió perdón a Dios, porque el pueblo estaba en idolatría. ¿Qué es lo que nosotros estamos permitiendo que nos aleje del consejo de Dios? ¿Saben que Esdras, algo que yo anoté también aquí, Esdras creía en su corazón la palabra de Dios, pero también él confesaba con la boca la palabra de Dios.
Él creía y confesaba con la boca la palabra de Dios. Y cuando él, miren, cuando él se enteró de que el pueblo andaba mal, andaba desviado, él se arrepintió. Ahora, cada uno de nosotros, cada uno nomás sabe, ¿no? ¿Qué es lo que tal vez está haciendo bien y qué es lo que está haciendo mal? Pero nuestra forma de arrepentirnos ante Dios ya no es sacándonos del cabello, sacándonos la barba. ¿Cuál es la forma de arrepentirnos verdaderamente ante Dios? Porque recuerden que en ese tiempo dice que no había sacerdotes, no había personas que querían hablar de Dios, ya no había personas. ¿Por qué no había personas? Porque tal vez decían en ese momento, todo está corrompido. Y ahora en la actualidad, ¿por qué muchas personas, a veces nosotros de la iglesia, ya no queremos predicar? ¿Por qué ya no queremos leer la Biblia? ¿Por qué? ¿Por qué no queremos hablar en público? ¿Por qué no queremos, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en un bus, por qué no queremos ya hablar de la palabra de Dios? Muchos me podrían decir porque se ha corrompido, muchos me podrían decir porque no cumplen lo que dicen, pero entonces ahí está. Es nuestro desafío personal de cada uno cumplir la palabra de Dios. Porque no había en ese tiempo, no había. Levitas, sacerdotes, maestros, se desaparecieron. Y ¿saben qué? Lo que yo leía dice que Esdras tenía ya todo listo. No es que faltaba la plata, no es que faltaba algo por aquí, por acá. No, estaba todo listito. Solo necesitaban un predicador, unos maestros, unos levitas que quieran verdaderamente estar comprometidos con la palabra de Dios. Pero no hubo. Él tuvo que ir a buscar, él tuvo que ir a llamar a las personas. Y ahora cada uno de nosotros, ¿cómo estamos ante el llamado de Dios, de su palabra? ¿Qué es lo que Él nos está llamando a que cumplamos en este tiempo? Porque la palabra de Dios no va a pasar. Los días, los años van a pasar, pero la palabra de Dios aún sigue vigente. Y aún Él quiere que nosotros cumplamos su palabra y que la obedezcamos. Y yo digo, cuando nosotros hemos fallado al Señor, yo cuando leía eso decía, ay Dios mío, también decía ganas de jalarme el pelo, de sacarme la barba que no tengo. Pero vamos a leer Joel, por favor, capítulo 2, versículo 12 al 13. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Joel, capítulo 2, versículo 12 al versículo 13. ¿Cómo es la forma de nosotros arrepentirnos ante Dios si sabemos que no estamos cumpliendo su palabra? Joel, capítulo 2, versículo 12 al versículo 13. Joel capítulo 2 dice, el versículo 13 dice, Reina Valera. Joel capítulo 2 versículo 12 y 13 dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Porque es clemente, compasivo, tardo para la ira y grande en misericordia y presto a revocar el castigo. ¿Cómo es la forma que nosotros nos tenemos que volver a Dios, hermanos? Aquí nos dice, no se rasguen las vestiduras, no se saquen el cabello, no se saquen la barba, dice, rásguese en el corazón, rásgate el corazón ante Dios. Dios, no te he estado obedeciendo en esto, no he estado cumpliendo tu palabra en esto, perdóname, rásguese en el corazón, dice. ¿Y saben qué es lo que pasaba con Esdras? Que a mí la verdad me sorprendía mucho, me impactaba mucho lo que pasaba con Esdras, porque la mano de Dios estaba sobre él, porque él cumplía la palabra y sucedían milagros, sucedían cosas que es difícil de creer, pero sucedían, las cosas sucedían porque él le quería verdaderamente buscar y obedecer a Dios. Quería cumplir, quería practicar la palabra de Dios y quería enseñar la palabra de Dios. Vamos a buscar, por favor, Juan capítulo 16, versículo 33. Juan capítulo 16, versículo
33. Juan 16:33 dice, en Reina Valera 1977, amén, dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Hermanos, las cosas que pasan aquí en la tierra, que pasan en el mundo, son cosas que tienen que pasar. Son cosas que seguirán pasando. Pero la palabra de Dios no va a pasar. Y es nuestro deber, es nuestra obligación cumplir con lo que está en la palabra de Dios. Si uno quiere verdaderamente que la mano de mi Dios camine sobre su vida, uno tiene que ser como Esdras y como los discípulos que vemos en la Biblia, que obedecían la palabra, que cumplían la palabra. Seamos jóvenes, seamos adultos, Dios quiere que los que estemos aquí obedezcamos su palabra, cumplamos su palabra, porque lo que pasa con Esdras, vamos a leer Esdras capítulo 7, el versículo 27 al versículo 28, regresamos a Esdras. Esdras capítulo 7, versículo 27 y 28 dice, finalmente termina Esdras con esta oración, dice, bendito sea el Señor, Dios de nuestros antepasados. Estoy nueva versión internacional, Reina Valera voy a leer. Dice, bendito sea Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová, que está en Jerusalén. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros, y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Miren lo que dice, y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí. La mano de mi Dios sobre mí quiere reposar sobre cada uno de nosotros y quiere mostrarnos señales y prodigios. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado muchas veces de mujeres que no han podido tener hijos y que se embarazan? Personas que no podían caminar, que no podían volver a escuchar, que no podían volver a ver. Sí suceden esos milagros y siguen sucediendo. Personas que se sanan de cáncer, personas que, no sé, que pueden alcanzar un objetivo, un sueño, una meta. Esos milagros sí suceden. Porque aquí Esdras nos está diciendo, bendito sea Jehová, dice, que inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios, pude reunir a los principales para que subiesen conmigo. Cosas maravillosas pasan para los que se determinan en cumplir la palabra de Dios. La mano de mi Dios sobre mí. Cosas maravillosas, cosas hermosas, cosas grandiosas pasan para los que deciden obedecer la palabra de Dios. Y como digo, cada uno de nosotros, ¿cómo están nuestras vidas? ¿Queremos obedecer a la palabra de Dios? ¿O aún hay algo que no queremos obedecer? ¿O aún hay algo que nos ha costado obedecer? Pero yo digo, muchas veces nosotros sí queremos que la mano de Dios esté sobre nuestras vidas. Todos anhelamos eso, todos queremos eso. Pero no queremos muchas veces cumplir su palabra. No queremos obedecer lo que está en la palabra. No queremos enseñar la palabra. ¿Por qué? No sabemos. ¿Qué pasó? ¿Qué vimos? ¿Qué nos sucedió? No queremos enseñar la palabra. Y muchas veces ya no queremos vivir la palabra. Pero bendito sea Jehová, como dice aquí, que Él nos llama a obedecer, a vivir, a creer en su palabra, a seguir creyendo, a seguir confiando en su palabra, a seguirla practicando, a seguirla
obedeciendo, pero también que nosotros podamos seguir enseñando su palabra. Yo pregunto aquí, ¿cuántos Esdras quieren levantarse o quieren seguir comprometidos como era Esdras aquí con la palabra de Dios? ¿Cuántos quieren ser como Esdras? Amén, ¿no es cierto? Pero ¿saben qué? Obedecer la palabra, cumplir la palabra, enseñar la palabra, mis hermanos. Si ustedes han leído los siguientes capítulos, los siguientes libros que son Nehemías, no es fácil, no va a ser fácil. No va a ser fácil porque vamos a tener problemas, vamos a tener conflictos, vamos a tener luchas, porque Nehemías tuvo eso. Porque para obedecer la palabra, para cumplir la palabra de Dios, necesitamos ser valientes. Pero aquí nosotros nos estamos preparando para eso, ¿sí o no? Aquí nosotros nos volvemos valientes. Aquí nosotros queremos obedecer la palabra, queremos cumplir la palabra y queremos enseñar la palabra. Que Dios, hermanos, nos ayude a ser como Esdras, que escudriñaba, que vivía, que obedecía, que cumplía la palabra, pero que también enseñaba la palabra de Dios. Y recuerden, cuando nosotros hacemos eso, la mano de mi Dios va a estar sobre cada uno de nosotros. La mano de mi Dios va a estar sobre mí y sobre cada uno de nosotros. Como le hemos puesto el título a esta enseñanza, que la mano de mi Dios va a estar sobre mí cuando nosotros obedecemos, cumplimos y enseñamos la palabra de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a cerrar este tiempo meditando cada uno de nosotros. Si cada uno de nosotros está viviendo la palabra de Dios, la está obedeciendo, la está cumpliendo, está viviendo la palabra y está también enseñando la palabra de Dios. Ahí donde está cada uno, vamos a cerrar los ojos. Y no hay nada más bonito, no hay nada más grande que pedirle al Señor que su mano, la mano de mi Dios esté sobre mí. Pero Señor, para que la mano de Dios esté sobre mí, yo necesito obedecer tu palabra. Yo necesito, Señor, practicar tu palabra, vivir tu palabra, Dios. Pero también, Dios, tengo que enseñar tu palabra, Dios. Esdras no solo se quedó con estudiar, con leer. Él también dice que la practicaba, pero la enseñaba, Dios. Señor, en tu palabra dice que nosotros debemos pegar, dice, tus palabras, tus escrituras. Dice, peguen en cada rincón de su casa, Dios. Que les enseñemos a nuestros hijos, que podamos, Dios, en este mundo en el que nosotros vivimos, Señor, predicar tu palabra, Dios. Perdónanos, Dios, porque muchas veces nosotros no hemos enseñado tu palabra, Dios. Nos hemos quedado, Señor, con tu palabra guardada. No hemos enseñado tu palabra, Dios. Y a veces, peor que eso, Señor, nos hemos desviado de tu palabra, Señor. Y las noticias, Dios, las enfermedades, lo que vemos en lo que sucede actualmente, Dios, nos ha desenfocado de tu palabra, Dios. Nos ha desviado de tu palabra, Dios. Cuando tu palabra, Señor, sigue vigente, cuando tu palabra, Dios, sigue siendo, Señor, sigue estando, Señor, aquí con nosotros, Dios. Nosotros queremos ser como Esdras, Dios, que este hombre, Señor, creía en su corazón y confesaba con la boca, Dios, tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a que nosotros, Padre, podamos, Dios, vivir tu palabra, Dios, para que la mano de mi Dios esté sobre mí. Y así como Esdras dijo, bendito sea el Señor que me fortaleció con su mano y pude reunir a las personas que Él tenía que reunir. Así también nosotros, Dios, podamos ser valientes, Dios, porque de que vamos a enfrentar luchas, vamos a enfrentar peleas, muchos pleitos, incluso con las personas que a veces están en contra de la palabra, Dios, pero nosotros, Dios, tenemos que ser valientes, Dios, y vivir tu palabra y obedecerla
practicarla y enseñarla, Dios. Por favor, te pedimos, Dios. Solo cada uno de nosotros, Dios, sabe cómo verdaderamente, Señor, estamos haciendo, Dios. Pero así como dicen en Joel, Dios, nos rasgamos el corazón, Dios. No las vestiduras, no externamente, sino internamente, Dios. Para cumplir como lo que dice en tu palabra, Dios. Hacer lo que tenemos que hacer, cumplir lo que debemos cumplir, Señor. Lo que nos dice tu palabra, Señor. Los que son jovencitos, Dios. Los que somos jóvenes adultos, los que son más adultos, Señor. Que podamos cumplir tu palabra, Dios. Que podamos obedecer tu palabra, Señor. Y yo quisiera saber si hay alguna persona tal vez que ha venido por primera vez a esta iglesia. Tal vez alguna persona ha venido por primera vez a esta reunión que pueda levantar su mano. Tal vez por allá tenemos alguna persona que ha venido por primera vez acá a la iglesia. Por acá, por el bloque de aquí. Por el bloque de acá hay alguna persona que ha venido por primera vez a la iglesia que pueda levantar su mano. Por allá atrás tal vez. ¿Hay alguna persona? No hay ninguna persona. Que nosotros podamos seguir orando al Señor y decirle: Señor, ayúdanos, Señor, a ser valientes, Dios. Ayúdanos a ser valientes, Dios. Queremos, Dios, vivir tu palabra, leer tu palabra, Dios. Pero queremos, Dios, también enseñarla, Dios. Y sabemos que cuando decimos que queremos enseñar tu palabra, Dios, va a haber gente, Dios, en el trabajo donde estemos, Dios, que se van a oponer a tu palabra, Dios. Que nos van como que a querer hacer ver mal o van a oponerse a nosotros, Dios. Haz que nosotros, Señor, seamos valientes, Dios, y no dejemos tu palabra escondida. No nos callemos, Señor, con lo que nos enseña tu palabra, Dios. Ayúdanos a ser, Señor, una iglesia, Dios, que enseña tu palabra donde estemos, Dios, que la podamos vivir, Dios, que la podamos seguir viviendo, que la podamos seguir practicando, que la podamos seguir, Señor, poniendo por obra, Señor, tu palabra, Señor, para que la mano de Dios siga sobre mí, esté sobre mí. La mano de Dios, la mano bondadosa de Dios, como dice en el libro de Esdras, siga sobre mí, esté sobre mí. Que no permitamos, Señor, que las circunstancias o alguna cosa que suceda nos haga separarnos de tu palabra, y que nosotros creamos con el corazón y confesemos con la boca, Dios, pero que nosotros, Dios, por nada, Señor, podamos permitir que tu mano, Dios, salga de nuestras vidas, Dios, que la mano de mi Dios siga sobre mí, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, y te pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, pueda dar fruto al 100%, Padre, y cada uno de nosotros, Dios, nos esforcemos cada día, Señor, por leer, entender tu palabra, Señor, por practicarla, por vivirla, Señor, con tu Espíritu Santo, Dios, pero que también podamos enseñar, Señor, que podamos enseñar, Dios, que no nos escondamos, Dios, como en ese tiempo pasó los levitas, los sacerdotes. No había, dice en ese momento, los maestros, no había. Que no nos escondamos, Dios, que podamos enseñar tu palabra, Señor, porque tu palabra siempre, Señor, tendrá poder, Señor, y llegará a lo más profundo del corazón de una persona, y esa palabra, Señor, hará que cada una de las personas que no te conocen, te conozcan, Jesús, y se reconcilien contigo. Muchas gracias, Señor, y que tu palabra, Señor, quede sembrada en nuestro corazón y pueda dar fruto, Señor, como dice en la palabra, Señor, que sea sembrada en buena tierra, Señor, para que nosotros podamos dar fruto, Señor. Te damos muchas gracias.